3 golpes fuertes. Mi perro gruñó. Para cuando miré por la ventana y vi la placa falsa. Ya tenía la caja fuerte de armas abierta. Y cuando abrí la puerta, el hombre que se hacía pasar por agente de la comunidad de propietarios no tenía idea de que acababa de elegir la casa equivocada. Se erguía alto en mi porche, con camisa azul marino metida con demasiado esmero. Una placa de plástico torcida en el pecho. Su walkie-talkie colgaba del cinturón como un juguete de mercadillo. Su funda vacía. Pero no era solo el equipo. Era la postura. Mentón alto. Hombros hacia atrás. Como si creyera que era dueño del suelo bajo sus botas. Había visto esa actitud demasiadas veces. Hombres desesperados por infundir miedo. Lobo. Mi viejo sabueso. Se apretó contra el marco de la puerta. Erizado. Con un gruñido que salía de lo profundo de sus costillas. El hombre se movió un poco. Ojos desviándose hacia el perro. Luego de vuelta a mí. Abre. Ladró. Control de urbanización. Estás en infracción. Las palabras sonaban oficiales. Pero esta tierra. 40 hectáreas de olivos y sierras fuera de un pueblo en Andalucía. No tenía comunidad de propietarios. Nunca la tuvo. Por eso la compré. Abrí la puerta un poco más. Lo suficiente para que viera el acero a mi lado y la placa reluciendo en mi cinturón. Comandante Javier Morales. Dije. Calmado como un sermón dominical. Guardia civil retirado. ¿Y tú? Hijo. No eres ningún agente. Su rostro palideció. Por un momento. Los olivos detrás de él estaban tan quietos que podía oír la respiración del lobo. Entonces el impostor se crispó. Dedos rozando ese radio inútil. Quédate ahí. Advertí. Voz afilada. Cortante. La misma voz que una vez congelaba a hombres adultos en salas de interrogatorios. Pero no se quedó. Salió corriendo. Saltando del porche. Chocando contra los arbustos. Ramas quebrándose en la oscuridad. Lobo se lanzó adelante. Ladrando con furia. Pero lo retuve. El instinto decía persigue. La experiencia decía espera. Porque justo cuando el primer hombre desapareció entre los árboles. Lo capté. Movimiento más profundo en el bosque. Una segunda sombra deslizándose entre los olivos. Observando. Esperando. Mi mandíbula se tensó. Un impostor era malo. 2 significaban organización. Y en mi línea de trabajo. Organización siempre olía a algo más oscuro. Retrocedí adentro. Cerré la puerta. La aseguré con un clic sólido. Mi mano se mantuvo cerca de la funda. Corazón estable. Pero alerta. Había enfrentado narcos. Milicias locales. Incluso guardias corruptos. Pero nunca falsos agentes de urbanización en tierra donde ninguna comunidad tenía autoridad. Lobo se acercó a la ventana. Nariz pegada al vidrio. Gruñido bajo vibrando como una sirena de advertencia. El bosque más allá parecía el mismo. Oscuro. Inmóvil. Pero yo sabía mejor. Alguien estaba ahí fuera. Quizás más de uno. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era acoso aleatorio. Era el inicio de algo deliberado. El golpe había sido una prueba. La sombra en los árboles.
Respaldo. Lo que significaba que ya estaba rodeado. Holsteré mi arma. Respiré hondo y susurré al lobo, tranquilo. Chico, Esto no ha terminado. Porque la verdad era simple. Quienquiera que enviara a esos falsos agentes pensaba que me rendiría. No tenían idea de qué tipo de hombre acababan de acorralar. La noche después del golpe. No pude dormir. Lobo se acurrucó a mis pies. Respirando constante. Pero mi mente no dejaba de volver a la cara de ese hombre. Pálida cuando vio mi placa. Aterrorizada cuando se dio cuenta de que no era solo un jubilado. Me senté en la oscuridad con una taza de café negro. Mirando hacia los olivos. Y fue entonces cuando los recuerdos inundaron. 3 años antes. Estuve en una habitación de hospital sosteniendo la mano de María mientras el cáncer le robaba la última fuerza. 25 años casados. Era más dura que cualquiera que hubiera conocido. Luchó más fuerte que la mayoría de los hombres en uniforme. Pero a veces incluso un guerrero pierde la batalla. Después del funeral. La ciudad se sentía como un cementerio. Cada esquina de calle. Cada banco en el bar. Cada tarde tranquila en nuestra vieja casa llevaba su fantasma. Había pasado una vida persiguiendo a los malos. Pero el duelo era una pelea que no podía ganar en territorio familiar. Así que lo vendí todo. Empaqué lo que importaba. Su anillo de bodas. La foto de nosotros en la playa de Cádiz. La manta vieja de Lobo. Y conduje hacia el sur hasta que el ruido de la ciudad no era más que un recuerdo. Un pueblo en las sierras de Andalucía. 40 hectáreas de silencio. Olivos y cielo. Se suponía que era paz. Un lugar donde podía respirar sin oír ecos. Los locales me recibieron como familia. Antonio. El veterano de la Legión en la tienda de cebos. Siempre tenía una historia y un señuelo extra. Carmen. Que regentaba la tienda general. Hacía un arroz con leche tan bueno que podía hacer llorar a un hombre hecho y derecho. El comisario Ruiz. Mi viejo compañero de academia. Llevaba la placa con la misma honestidad brutal de siempre. Este lugar no era solo tranquilo. Era real. Y por eso la carta me pilló desprevenido. Apareció una mañana clavada en la verja al final de mi camino de grava. Tinta roja sobre papel simple. Aviso de urbanización. Construcción no autorizada. Cese inmediato o enfrente consecuencias. Sin sello. Sin firma. Solo palabras en negrita para intimidar. Al principio. Me reía a carcajadas. No había comunidad de propietarios aquí fuera. Ese era el punto de esta tierra. Pero cuando se la mostré a Antonio en la tienda de cebos. No se rió. Frunció el ceño profundo. Cigarrillo colgando entre sus dedos. No lo tomes a la ligera. Javier. Dijo. No eres el primero. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Hay un grupo al sur. A 20 minutos. Urbanización Los Olivos. Se han construido un pequeño reino con fuentes y puertas. Dinero nuevo. Empezaron con sus calles. Luego se envalentonaron. Piensan que mandan en toda la comarca ahora. Sacudí la cabeza. Pero mi tierra está fuera de sus límites. Las mediciones son claras. Sin jurisdicción. Antonio dio una calada al cigarro. No importa lo que digan los papeles. Importa lo que ellos piensan.
Y piensan que si estás cerca, estás bajo ellos. Conduje a casa inquieto pero aún escéptico. Hasta una semana después. Había estado caminando por la sierra. Lobo olfateando rastros de jabalíes delante de mí. Cuando volvimos, la casa parecía normal. Pero la base del cobertizo que había vertido estaba envuelta en cinta amarilla. Letras negras garabateadas. Control de urbanización. No entrar. Marcador permanente. Líneas torcidas. Parecía más vandalismo que autoridad. Pero el mensaje era claro. Esto no era solo una broma. Era alguien cruzando a mi tierra tratando de reclamar lo que no era suyo. Esa noche, llamé a Ruiz. Vino en coche. Tomó fotos. Sacudió la cabeza despacio. Han estado presionando a la gente. Dijo. Patrullas falsas. Citaciones falsas. La mayoría cede antes de que se ponga feo. Archivaré el informe. Pero podría tomar tiempo cortar su humo. Tiempo puedo manejar. Le dije. Pero, acoso. Ruiz me dio una mirada larga. Entonces prepárate. Porque si han empezado con cinta y cartas, no pararán aquí. Tenía razón. 2 días después, mi electricidad se cortó. Al principio, pensé que era un cable caído. Pero cuando llegó el equipo de la compañía, me dijeron plano. Alguien había presentado una orden de desconexión. Mi nombre falsificado al final. Esa fue la noche que me senté en el porche en la oscuridad. Lobo a mi lado. Escopeta sobre mi regazo. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que algo venía. Y efectivamente. ¿Vino? El sol de la mañana cortaba a través de los olivos cuando salí con una taza de café. Por un segundo. Fue paz. Como se suponía que era esta sierra. Lobo husmeando en la hierba. Orejas moviéndose con los pájaros cantores. Entonces mis ojos se posaron en el cobertizo. Mi estómago se heló. La cinta amarilla estaba de vuelta. No solo una tira esta vez. La habían enrollado alrededor de los postes y la base como una escena del crimen. Grandes letras en bloque con marcador negro. Control de urbanización. No entrar. Era chapucero pero audaz. Alguien había entrado sigilosamente en mi tierra de noche. De nuevo. Lobo ladró. Rodeando los postes como si oliera su rastro. Me agaché. Dedos rozando la cinta. Plástico barato. Comprado en cualquier ferretería. Pero la intención clara como el agua. Esto no era solo acoso ya. Era escalada. Llamé a Ruiz. Llegó 20 minutos después. Polvo levantándose detrás de su coche patrulla. La misma presencia calmada de siempre. Pero su mandíbula se tensó cuando vio la cinta. Malditos idiotas. Murmuró. Tomando fotos. Intentando parecer oficiales. ¿Sabes cuántas veces he visto esto? Demasiadas. Siempre los olivos. Han allanado. Dije. Es mi tierra. Sí. Y no eres la primera queja. El problema es que bailan en la línea lo suficientemente cerca para embarrarla. Patrullas privadas. Títulos falsos. La gente se asusta. La mayoría no tiene paciencia para pelear. Bueno.
dije, arrancando la cinta de un tirón fuerte. Yo tengo paciencia. Y una placa. Ruiz me dio una mirada. El tipo de mirada que pesaba historia y preocupación al mismo tiempo. Javier. No te pongas en plan vaquero. Estás retirado. Retirado. Repetí. No muerto. Sacudió la cabeza. Pero vi el fantasma de una sonrisa. Por la tarde. La cinta se había ido. La base del cobertizo limpia. Pensé que quizás había ganado una noche de quietud. Me equivoqué. Al atardecer. Justo cuando sazonaba una sartén de venado. Las luces parpadearon. Titilaron. Luego murieron. Revisé el interruptor. ¿Bien? El generador. Silencioso. Afuera. Lobo gimió bajo. La casa estaba en oscuridad. Cada lámpara fría. Agarré una linterna y salí al porche. La sierra parecía la misma, árboles oscuros. El tenue contorno de las colinas. Pero el silencio era más pesado. Dentro de una hora. Faros cortaron mi camino. Un camión de la compañía eléctrica. 2 hombres bajaron. Perplejos cuando me vieron. Buenas noches. Llamó uno. Tenemos una orden de servicio para desconexión. ¿Desconexión? Pregunté. Sí. Firmada aquí. Extendió un portapapeles. Iluminé la página con la luz y me congelé. Mi nombre. Mi dirección. Una firma garabateada que no era mía. Falsificada. Chapucera. Pero suficiente para engañar al sistema. Se lo devolví despacio. Vosotros solo hacéis vuestro trabajo. Pero esa orden es falsa. Alguien está jugando un juego peligroso. El mayor de los dos se rascó la cabeza. No sería la primera que vemos. Los olivos. Los olivos. Confirmé. Prometieron reconectar. Pero tomaría tiempo. El sol se había ido. La casa permaneció oscura. Así que me senté en el porche. Escopeta sobre mi regazo. Lobo a mis pies. No porque estuviera asustado. Sino porque cada instinto me decía que esto no era aleatorio y no había terminado. Cuando Ruiz llamó más tarde. Le conté. El silencio se prolongó al otro lado antes de que finalmente hablara. Te están presionando. Javier. Viendo hasta dónde pueden llegar. Bueno. Han llegado lo suficientemente lejos. Miré a través de los olivos negros. En algún lugar ahí fuera. Alguien pensaba que podía asustarme de mi propia tierra. Alguien pensaba que papeles falsos y cinta amarilla los hacía poderosos. No tenían idea de qué línea acababan de cruzar. Para la tercera noche sin electricidad estable. Había dejado de esperar paz. Me senté junto a la estufa de leña. Linterna siseando. Lobo dormido a mis botas. Fue entonces cuando se despertó de golpe. No un ladrido. Solo un levantamiento agudo de la cabeza. Orejas altas. Un gruñido bajo retumbó de su pecho. Apagué la linterna. Agarré mi pistola. Y me deslicé a la ventana. Por un momento. Todo lo que vi fue oscuridad. Luego un parpadeo. Una luz roja intermitente a mitad de un olivo. No fuego. No luciérnagas.
Una cámara. Maldición. Murmuré. Me puse el abrigo. Silbé al lobo bajo. Y salí al frío. El bosque estaba quieto. Cada ramita crujiendo bajo los pies más fuerte de lo que debería. Lobo se mantuvo pegado a mi lado. Cola baja. Cada músculo tenso. Llegué al árbol. Arranqué el dispositivo. Unidad de activación por movimiento barata. Como algo comprado en oferta. Aún así, alguien la había plantado apuntando a la ventana de mi casa. Alguien quería ojos sobre mí. Abrí la tapa trasera. Tarjeta SD aún dentro. Pero antes de que pudiera guardarla, el gruñido del lobo se agudizó en un rugido. Sus pelos se erizaron como una tormenta. Me giré rápido. Haz de linterna cortando a través de los árboles por un latido. Nada. Luego movimiento. Un hombre. Complexión delgada. Sudadera con capucha apretada. A 10 metros. Deslizándose entre troncos. Esto es propiedad privada. Ladré. Pistola alzada. Propietario armado. Muéstrate ahora. Sin respuesta. Solo pisadas huyendo. Lo perseguí 5 metros. Quizás 10. Antes de que el instinto me gritara que parara. Demasiado oscuro. Demasiados desconocidos. Mantuve posición. Ojos escaneando. Respiración estable. Lobo rugió a la noche hasta que las pisadas se desvanecieron. Cuando el silencio se asentó, saqué mi radio. Ruiz. Soy Javier. Tenemos más que acoso ahora. Alguien plantando cámaras. Tengo una en mano. Y al menos 2 individuos en mi tierra esta noche. Estática. Luego su voz. Baja. Seré. Quédate quieto. Voy ahora. No engalles a menos que tengas que. Copiado. Mientras esperaba. Rodeé el perímetro. Sin daños nuevos. Sin cables cortados. Pero esa luz roja parpadeante me había dicho todo lo que necesitaba saber. Esto no era sobre cinta o líneas eléctricas ya. Era vigilancia. Y vigilancia significaba planificación. 20 minutos después. El coche de Ruiz bajó por mi camino. Luces apagadas. Bajó. Chaqueta pesada puesta. Mano cerca de la funda. ¿Estás bien?, preguntó. Por ahora. Pero están probando límites. Le entregué la cámara. Dentro. La conectamos a mi viejo portátil. El metraje rodó granulado pero claro. Un hombre arrastrándose entre árboles. Rostro oculto bajo capucha. Plantó la cámara. Se inclinó cerca para ajustar el ángulo. Luego miró directo a la lente. Congelé el frame. No estaba torpe. Sabía lo que hacía. Ruiz se frotó la mandíbula. 4 quejas más este año. Todas cerca de los olivos. Mismo modus operandi. Avisos falsos. Patrullas falsas. Ahora cámaras. Están construyendo un patrón. Los patrones se rompen. Dije plano. Me dio una mirada. Javier. No asaltes solo ahí abajo. No respondí porque ya sabía. Esto no era aleatorio. Era organizado.
¿Y si los olivos pensaba que podía poner ojos sobre mis inconsecuencias? Iban a aprender por las malas. Esto no era su comarca para reclamar. Al amanecer, había tomado una decisión. Esperar ya no era opción. Quienquiera que tirara de los hilos en los olivos pensaba que la intimidación me desgastaría. No me conocían. Holsteré mi pistola. Colgué mi placa visible en el cinturón. Y conduje el viejo Seat por el camino de grava. Lobo sacó la cabeza por la ventana. Orejas aleteando contra el frío matutino. Urbanización Los Olivos parecía fuera de lugar en Andalucía. Una verja de hierro forjado. Columnas de piedra. Fuentes rociando agua al aire como si estuvieran en el desierto en vez de en las sierras. Casas idénticas alineadas dentro. Cada césped cortado a longitud uniforme. Banderas inclinadas en ángulos idénticos. En la verja, un hombre holgazaneaba en una silla de jardín. Chaleco etiquetado oficial de control comunitario. Gafas de sol demasiado grandes para su cara. Radio crepitando en su cadera. Ni siquiera levantó la vista cuando paré. Buenos días. Dije. Calmado. Necesito hablar con Eduardo Vargas. ¿Eres residente? Preguntó. Pasando una página en una revista. No. Pero Eduardo sabe quién soy. Finalmente miró. Sus ojos se enganchaban en mi placa. Luego saltaron al perro mirándolo por la ventana. Se enderezó tan rápido que sus gafas casi cayeron. Un segundo. Murmuró. Manoseando el radio. Susurró algo al micrófono. Luego presionó el botón para abrir la verja. Sube la colina. Dijo. Voz de repente respetuosa. Entré despacio. Cada entrada tenía el mismo SV. Mismo buzón. Mismos arbustos podados como soldados en desfile. El lugar olía a control. No a comunidad. La mansión de Eduardo estaba en la cima. 3 pisos alta con columnas de piedra y una fuente que probablemente costaba más que toda mi casa. El hombre mismo abrió la puerta antes de que tocara. Alto. Afeitado limpio. Pelo blanco peinado hacia atrás como un abogado de serie. Su sonrisa era toda superficie. Sin calidez. Vaya. Vaya. Dijo. Voz goteando arrogancia. Comandante Javier Morales. Amigo del comisario Ruiz. ¿Qué puedo hacer por el gran guardia civil? Di un paso cerca. Botas crujiendo su grava perfecta. Deja el teatro. Eduardo. Uno de tus hombres apareció en mi casa fingiendo ser agente de control. Eso es delito grave. ¿Y si estás detrás? Estás metido en un lío gordo. Eduardo ladeó la cabeza. La sonrisa sin desvanecerse. ¿Un falso agente? Eso es una acusación seria. También lo es el allanamiento. También la falsificación. También plantar cámaras de vigilancia en propiedad privada. No se inmutó. De hecho, se rió. Comandante. Creo que ha habido un malentendido. Los Olivos toma la seguridad en serio. A veces las medidas se malinterpretan. No estoy en tu comunidad. Espete. Mi tierra es. El sol se ponía cuando vi el humo. No un fuego controlado. Sino uno salvaje. Voraz. Provenía de mi propiedad. Aceleré.
El corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Al llegar, las llamas devoraban el cobertizo. El aire olía a madera quemada y gasolina. Lobo corría en círculos, ladrando loco. Agarré el extintor. Pero era inútil. El techo se derrumbó con un estruendo. Ruiz llegó minutos después. Cara sombría. Esto es un mensaje. Dije. Voz ronca. Él asintió. Saben que tenemos pruebas. Miramos las llamas hasta que el techo cedió. Lobo ladró con un sonido más como duelo que advertencia. La guerra no venía ya. Estaba aquí. El cobertizo aún humeaba al amanecer. Humo curvándose perezoso al cielo. Una cicatriz negra contra los olivos. No me molesté en cribar las cenizas. El fuego había dicho lo que vino a decir. Retrocede o quémate con él. Esa noche. No dormí en mi casa. Ruiz insistió en que me quedara con los Fernández hasta que el humo se despejara. Literal y figuradamente. Isabel me preparó un catre cerca de la chimenea. Lobo se acurrucó a mi lado. Orejas moviéndose incluso en sueños. Pero justo después de medianoche. Un sonido me despertó de golpe. No un golpe. Un toque en la ventana. Rodé del catre. Pistola desenfundada. Y me arrastré bajo. La lluvia siseaba contra el vidrio. Y de pie medio en las sombras estaba una figura empapada. Pablo Serrano. Su traje se pegaba como papel mojado. Pelo pláster de la frente. Sin paraguas. Sin coche a la vista. Solo de pie allí. Temblando. Labios apretados finos. Deslicé la ventana 5 centímetros. Cañón estable. Tienes 30 segundos para explicar. Necesito hablar. Susurró en privado. ¿Por qué? Sus ojos se desviaron hacia los olivos. Luego de vuelta a mí. Porque fui yo quien plantó la caja. Las palabras me golpearon como un martillo frío. ¿Tú? Sabía que la encontrarías. Necesitaba exponer a Vargas. Su voz se quebró. No es solo estafas de zonificación. Javier. Está ligado a inversores extranjeros. Redes de blanqueo de tierras. Dinero canalizado por sociedades pantalla. Tiene trapos sucios de funcionarios locales. Jueces. Si alguien habla. Desaparece. Eres parte de esto. No más. Dijo rápido. Me callé demasiado tiempo. Pero después de lo que hizo en Sierra Alta. Se cortó. Tragó saliva. Los Gómez. Vargas los forzó a dejar su tierra. El padre desapareció. Lo llamaron suicidio. Pero no lo fue. Fue asesinado. Puedo probarlo. Lobo gruñó bajo a mi lado. Mi dedo del gatillo se crispó. ¿Qué prueba? La mano de Pablo tembló al meterla en su abrigo. Emails. Contratos. Lista completa de funcionarios en nómina. Pero necesito algo de ti. ¿Qué? Protección. Su voz bajó a un susurro. Si entrego esto. Soy hombre muerto. Casi respondí. Pero entonces el mundo se ralentizó. Un punto rojo apareció en su frente. Mi instinto se heló. Abajo. Ladré. El tiro crujió una fracción de segundo después.
Vidrio roto. Sangre salpicada. El cuerpo de Pablo cayó como una marioneta cortada, colapsando en el barro fuera de la ventana. Francotirador. Grité. Arrastrando a Lobo atrás. Otro punto parpadeó en la pared dentro. Luego vanished. Quienquiera que estuviera ahí fuera tenía silenciador y ángulo limpio. Un profesional. Manuel Fernández irrumpió por la puerta principal con una escopeta. Isabel justo detrás con una manta clutch como escudo. ¿Qué demonios fue eso? Siseó Manuel. Tirador en la cresta. Dije, arrastrándome hacia el cuerpo de Pablo. La lluvia caía, mezclándose con la sangre extendiéndose oscura por el suelo. Sus ojos miraban en blanco. Boca aún medio abierta como si no hubiera terminado su súplica. Pero su bolsillo del abrigo abultaba. Metí la mano rápido y saqué un pendrive sellado en plástico impermeable. Envuelto alrededor. Una nota garabateada en escritura temblorosa. Javier. Si no lo logro. Todo está aquí. Contraseña, 911 Sierra Alta. Lo siento. P. Lo metí en mi bolsillo justo cuando la voz de Manuel retumbó desde arriba. Movimiento. Figura alta. Chaqueta negra. Retrocediendo por los árboles. Rifle en mano. ¿Puedes acertarle? Llamé. Manuel entrecerró los ojos por el visor. No en esta lluvia. No esta noche. Dentro de minutos. Ruiz llegó con refuerzos. Luces cortando la tormenta. Cubrieron el cuerpo de Pablo con una lona. Ojos sombríos. Le entregué a Ruiz el pendrive. Era el delator. Dijo que Vargas es solo la cara. Dinero mayor detrás. Y ahora la prueba de Pablo es todo lo que tenemos. La mandíbula de Ruiz se tensó. Entonces la protegemos con todo lo que tenemos. Miré hacia la cresta donde el tirador vanished. Mis puños se cerraron porque una cosa era cierta. Vargas no estaba dando las órdenes ya. De vuelta en la comisaría. La lluvia aún golpeando el techo. Ruiz y yo nos encorvamos sobre el portátil. El pendrive que Pablo había muerto por se deslizó en el puerto con un clic tenue. Prompt de contraseña. Lo tecleé. 911 Sierra Alta. La pantalla parpadeó una vez. Luego carpeta tras carpeta se desplegó. Grabaciones de audio. Emails. Contratos. Libros contables enrutados por sociedades pantalla. Cada archivo más pesado que el anterior. Pero una carpeta no se lo. Evidencia en vídeo. Clicé. El metraje temblaba como filmado con un móvil oculto. Una mesa. Luz tenue. Eduardo Vargas sentado rígido. Flanqueado por dos hombres en trajes negros. Frente a ellos. Un hombre más joven. Nervioso. Sudando a chorros. Firmarás la escritura. Dijo Eduardo plano. Y te irás con tu vida. Ese es el acuerdo. Mi mujer. Tartamudeó el hombre. Será cuidada. Cortó Eduardo. Tono como hielo. Pero si sigues presionando. Tu accidente no parecerá accidental. El más alto en traje se inclinó cerca. Tienes 24 horas. La pantalla se volvió negra. Ruiz juró en voz baja. Ese es Juan Gómez de Sierra Alta. Desapareció el año pasado.
Dijeron que se cayó por un barranco. ¿Lo forzaron? Dije. Mis manos cerradas en puños. Clicamos el siguiente archivo. Una carta escaneada de aprobación para rezonificar tierra alrededor de los olivos. Al fondo. Claro como el día. Juez Antonio Herrera. Por un momento. La habitación giró. Herrera no era solo el juez de mi comarca. Era familia. Dio el elogio en el funeral de María. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Y aquí su nombre estaba bajo incautaciones falsas y permisos sucios. Forcé aire a mis pulmones. Voz baja. ¿Está en esto? ¿Todo? Ruiz me miró. Culpa parpadeando en sus ojos. Javier. Si Herrera está sucio. Esto no para en zonificación. Ha estado sellando la mitad de los proyectos de la comarca por años. Antes de que pudiera responder. La puerta de la oficina se abrió de golpe. El ayudante López irrumpió. Sin aliento. Comisario. Urgente. Acabamos de recibir palabra de seguridad de Sierra Baja. Eduardo Vargas ha desaparecido. ¿Desaparecido dónde? Espetó Ruiz. Casa vacía. Vigilancia lo captó saliendo a medianoche. Maleta. 2 escoltas. Sin destino. López sacó una impresión. Esto estaba en su escritorio. Tomé la página. Un mapa de la comarca. Mi tierra delineada en tinta roja gruesa. A través de ella. Palabras garabateadas. Adquisición final. Pero lo que heló mi sangre fue un X dibujado a mano profundo en el bosque cerca de mi arroyo. Un punto que no era parte de ninguna medición. Ningún archivo oficial. ¿Qué hay ahí? Preguntó Ruiz. Sacudí la cabeza despacio. No lo sé. Pero vamos a averiguarlo. Esa noche. Me ceñí el rifle. Lobo pisando cerca de mis talones. El bosque goteaba con lluvia. Aire pesado. Cada rama crujiendo como advertencia. 20 minutos de caminata me llevaron a ello. Una trampilla oxidada medio oculta bajo un viejo puesto de caza. Musgo y tierra la disfrazaban. Pero las bisagras estaban recién engrasadas. La abrí. Un soplo agrio de gasolina y moho subió. Escaleras descendían a la negrura. Encendí mi linterna y bajé. Lo que encontré no era un búnker. Era una sala de guerra. Mapas clavados en las paredes. Fotos de propietarios locales con etiquetas. Comprar. Presionar. Amenazar. Eliminar. Radios aún calientes. Ordenadores zumbando bajo y en la cima de la pared lejana garabateado en letras gruesas fase 4 eliminar elementos obstinados. Mi foto en el centro. La de Ruiz. Los Fernández. Incluso Carmen de la tienda general. Lobo gimió bajo. Cola rígida. Lo olió antes que yo. El tenue clic metálico detrás de mí. El clic de un seguro deslizándose. Deberías haberte quedado en la ciudad. Javier. Dijo una voz calmada. Me giré despacio. Alzando las manos. Y allí estaba. Juez Antonio Herrera. Pistola con silenciador nivelada directo a mi pecho. El juez Antonio Herrera se mantenía firme en el resplandor del búnker. Pistola apuntando como si estuviéramos en un tribunal. Y yo fuera el culpable.
Su abrigo negro goteaba agua de lluvia al suelo de concreto. Siempre has sido un problema. Javier. Dijo Parejo. Incluso retirado. No podías dejarlo estar. Di el elogio en el funeral de mi mujer. Dije. Voz baja. Estable. Y ahora me apuntas con un arma. Su boca se crispó. Lo dije en serio ese día. Pero esto es negocio. El gruñido de lobo se profundizó. Un rumor en la oscuridad. Herrera me rodeó despacio. Tono calmado. Casi ensayado. La comunidad nunca fue sobre vallas y céspedes. Es una herramienta. Zonificación. Desarrollo. Derechos energéticos. Dinero extranjero hambriento de tierra. Quemas a unas familias. Sobornas a unas más. Y la comarca cae como papel. Matas delatores. Incendias casas. Falsificas documentos. Y lo llamas negocio. El agarre de Herrera se tensó. La gente obstinada lo hizo sucio. Pero tú. Eres el último cabo suelto. Su dedo empezó a apretar. Mala suerte para él. Había palmeado una bengala de mi abrigo en el momento que entré. Difícil enterrarme. Antonio. Dije. Golpeé la bengala contra la pared. Luz blanca siseó. Explotando por la habitación. Lobo se lanzó. Herrera disparó desviado. Metal resonó cuando la bala rebotó. Lo tacleé fuerte. La pistola patinando por el suelo. Mi antebrazo presionado a su garganta. Su aliento entrecortado contra mi manga. Se acabó. Gruñí. Pero entonces los monitores del búnker parpadearon a vida. Un rostro granulado apareció en la pantalla central. Calvo. Barba plateada. Gafas gruesas. Impresionante. Comandante Morales. Arrastró la voz. De verdad. Te subestimé. Me congelé. ¿Quién demonios eres? El que tira de los hilos. Eduardo era una marioneta. Herrera aquí. El vendedor. Yo soy el arquitecto. Su sonrisa fue lenta. Escalofriante. Herrera croó debajo de mí. Desesperado. Él prometió inmunidad. La voz continuó. Calmada como hielo. Los Olivos era solo un prototipo. Lo hemos hecho en 4 regiones ya. Pueblos enteros plegados en zonas controladas de comunidades. Solo has rascado la superficie. ¿Piensas que esto acaba con Vargas? Escupí. Te encontraré. Ya perdiste. Javier. Incluso ahora. Mis hombres van a tu casa. A tu perro. Pero antes de que terminara. El búnker tembló con un boom estruendoso. Gritos afuera. Guardia Civil. Suelten las armas. Luces de búsqueda cortaron la escalera. La voz de Ruiz ecoó. Javier. ¿Estás bien? Arranqué a Herrera a sus pies. Empujándolo hacia la luz. Tenemos vídeo. Archivos. Todo. El arquitecto. Como tu nuevo objetivo. Agentes de la UCO entraron en tromba. Esposando a Herrera. Los servidores del búnker fueron incautados. Y aún así. Cuando las pantallas se volvieron negras.
Las palabras del arquitecto Linger. Andalucía. Una semana después. Filtramos a la prensa que Herrera cortaba un acuerdo nombrando nombres. Era Cebo y López mordió. Vigilancia rastreó un jet privado saliendo de Madrid, aterrizando en un aeródromo apartado andaluz. Vigilado. Remoto. Ruiz conducía el SV principal. Yo iba de copiloto. Rifles sobre mi regazo. Detrás. Agentes de la UCO y ayudantes apiñados en 2 vehículos más. Lobo sentado calmado atrás. Ojos brillantes como si supiera. Entrada silenciosa. Dijo Ruiz por radio. Cortamos por el bosque. Alcanzamos la valla de cadena. Y la cortamos limpia. Por un segundo. Silencio sostuvo. Luego estalló tiroteo. Destellos de cañón iluminaron los árboles. Emboscada. Gritó alguien. Golpeamos el suelo. Devolviendo fuego. Grava salpicada. Chispas estallando de la torre de guardia. López derribó a un tirador. Yo flanqueé izquierda. Lobo saltando a mi lado. Ladrando como trueno. Entonces lo vi. Lorenzo Díaz. Barba plateada. Abrigo negro. De pie cerca de un camión. Gritando a un teléfono. Guardias a su lado. Se giró. Me vio cargando. Intentó subir. Demasiado tarde. Lo estampé en la grava. Su pistola patinando al polvo. Mi rodilla pin su pecho. Mano en su garganta. Quemaste mi cobertizo. Enviaste asesinos a mi tierra. Mataste a Pablo Serrano. ¿Por qué? Gruñí. Sangre goteando de su labio mientras se burlaba. Porque podía. Golpeé su cabeza en la grava lo justo para silenciarlo. Sirenas aullaron mientras agentes de la UCO inundaban el aeródromo. Díaz fue esposado. Arrastrado a custodia. Docenas de arrestos siguieron a nivel nacional. Jueces. Contratistas. Promotores. Incluso funcionarios comarcales. Toda la red se derrumbó. Semanas después. Mi casa estaba reconstruida. Más fuerte. El cobertizo más grande. Un mástil de bandera al frente. La bandera rojigualda subía cada mañana al amanecer. Carmen traía arroz con leche cada domingo. Los Fernández entregaban huevos y miel. Ruiz pescaba en el arroyo conmigo en tardes tranquilas. Lobo dormía profundo al pie de mi cama. Sin gruñir más a sombras. Pero la paz nunca dura. 2 semanas después. Otro sobrellegó. Sin remitente. Dentro. Una hoja de papel negro grabada en la esquina. Un símbolo que había visto solo una vez antes en un archivo clasificado en Madrid. Un olivo rodeado de estrellas. El arquitecto no estaba solo.